Bien, buen día, amada iglesia. Algo bueno de que me presente Leo es que él dice Tevi, entonces yo me siento en casa, me siento en familia, eso me gusta. Por ahí cuando te presentan muy formalmente, uno tiene que pasar y poner cara seria, pero como ya me presentó como Tevi, me siento entre hermanos, me siento en confianza, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a estar meditando un pasaje en el libro de Hechos. Y el título de la meditación de esta mañana, en la que pude venir, gracias a Dios, con mi familia. Hoy sí pudieron venir, así que los que no conocían a Eliseo, ahí está, lo van a escuchar, seguramente lo van a sentir. Después se pueden acercar a saludarlo. Está intentando tomar la leche, no vamos a decir nada para que no se distraiga. Y mi esposa Conti, que me acompaña en esta ocasión, creo que ya había venido antes, no estoy seguro, pero no habíamos venido todavía con el gordo, así que estamos muy contentos de haber podido venir. La meditación de esta mañana tiene el siguiente título: una vocación suprema y una misión trascendente. Estas dos palabras importantes, vocación y misión. Y vamos a estar pensando entonces en una vocación suprema y en una misión trascendente. Pero los términos vocación y misión se usan de muchas formas en muchos ámbitos. Algunos saben, estudié psicología y una de las cosas que me formé es para hacer orientación vocacional. ¿Hiciste algún test alguna vez de orientación vocacional? ¿Fuiste a alguna entrevista? ¿Hiciste esos jueguitos para ver en qué eras bueno? Y bueno, algo de eso es lo que tiene que ver con orientación vocacional. Y en orientación vocacional, cuando se habla de vocación, se habla básicamente de cuál es tu pasión, qué es lo que te mueve, qué es lo que te apasiona. Y la pregunta que se suele hacer es, ¿qué querés hacer con tu vida? Esa es una pregunta que suele hacerse mucho en los procesos de orientación vocacional. ¿Qué querés hacer con tu vida? Algunos dirán, bueno, una profesión, un oficio, un emprendimiento, una carrera. La vocación entonces tiene que ver, en orientación vocacional, con lo que uno quiere hacer con su propia vida. Y la misión, que también es un concepto que se usa en orientación vocacional, se define de la siguiente manera. Te leo. Es un llamado a salir de nosotros mismos y brindarnos a los demás para dar nuestro aporte a la sociedad donde vivimos. Un llamado a salir de nosotros mismos, del individualismo, de vivir en una isla, hacia la sociedad donde vivimos, para aportar algo, para darles algo. Y dice la definición, para brindarnos a los demás. No todo lo que se ve en orientación vocacional, como acabas de escuchar, está desconectado de lo que nosotros creemos. Esta idea de vocación, de querer hacer algo con la vida, y esta idea de una misión de querer brindarnos a los demás para suplir alguna necesidad, está muy distanciado de lo que nosotros como cristianos creemos. Pero, creo que hay una vocación superior, una vocación suprema, que no tiene solo que ver con lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida, sino con lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. Y hay una misión trascendente, que no se trata solamente de brindarnos a los demás para suplir necesidades en nuestro mundo, sino de brindarles a Dios a este mundo. Y hay una gran diferencia. Si yo tengo que darte algo bueno, voy a buscar conocerte y darte lo mejor que pueda darte según mis posibilidades. Pero aun si yo te diera, en mis fuerzas, en mi capacidad, el mejor regalo, no sería el mejor regalo. Hay un regalo superior, un regalo mayor, algo mejor que puedo compartir con vos y que no está en mí, pero puedo dártelo, que es que conozcas a Dios. Y la vocación suprema nos lleva a esta misión trascendente. No es solo nosotros darnos o brindarnos, porque yo no puedo ser suficiente para suplir tus necesidades, pero Dios puede. Entonces, esta misión trascendente no es solamente brindarnos nosotros a los demás, es brindarles a Dios a los demás. Entonces vamos a estar pensando en esta vocación suprema, lo que Dios quiere con nosotros, de nosotros, y en esta misión trascendente, que en un sentido sí es darnos a los demás, pero no solo a nosotros, sino poder brindarles a Dios, a quienes nos rodean. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1. El libro de Hechos de los apóstoles, o Hechos del Espíritu, o Hechos del Señor Jesucristo, o todas son correctas, porque es eso, los hechos del Señor Jesucristo a través de sus apóstoles en el poder del Espíritu Santo. Es un libro muy importante en la Biblia. Si no tuviéramos el libro de Hechos, perderíamos muchas cosas. Y el Espíritu quiso dejarnos este libro, usando a Lucas, su escritor, para compilar distintas escenas de la iglesia primitiva y poder comunicarnos a nosotros cómo fue el inicio de la iglesia.
esta iglesia primitiva de la que siempre hablamos, esta primera iglesia, estas primeras comunidades en diferentes lugares. El libro de Hechos comienza con un grupito de cristianos todavía asustados y termina con el evangelio extendiéndose hasta lo último de la tierra, en Roma. Este libro de Hechos es sumamente apasionante, es muy dinámico. Uno lo puede leer cuantas veces quiera, y me ha pasado leerlo muchas veces, incluso ahora lo estamos estudiando en Calle Lima, y siempre es apasionante, siempre es atrapante. Uno puede leer historia tras historia y siempre estar viendo la pasión, el dinamismo, el entusiasmo en lo que está pasando. No es una historia para leer o para oír y dormirte, sino para estar completamente atento. Es como esas series, ¿viste?, que vos querés ver todos los capítulos de una sola vez, porque no te alcanza a ver la primera temporada, ¿querés verlas todas juntas? Bueno, el libro de Hechos es así. Pero con todo el entusiasmo y la pasión podemos perdernos algo importante. Que el libro de Hechos no se trata solo de la iglesia primitiva, no se trata solo de nosotros, se trata del poder del Espíritu Santo obrando en diferentes regiones, cruzando distintas barreras, incluso a pesar de la oposición. Y el nombre de Cristo y el reino de Cristo anunciándose y expandiéndose. Ese es el tema del libro de Hechos. El testimonio de la iglesia primitiva, llevado primero desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y lo último de la tierra. Lo que el Señor comenzó a hacer, lo continúa haciendo por medio de su Espíritu y por medio de su iglesia. Entonces, este libro tan importante tiene mucho que enseñarnos. Y hoy vamos a centrarnos en una enseñanza que tiene que ver con nuestra vocación suprema, que tiene que ver con nuestra misión trascendente. Hechos capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oramos nuevamente. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva, que es poderosa, que es eficaz, que es tu voz misma hablando a nuestras vidas, Señor. Yo te pido en esta hora que podamos escuchar atentamente esa voz, como lo que es tu voz, Señor. Tu palabra llegando a nuestras situaciones, a nuestra realidad, para confrontarnos, desafiarnos, quizá para consolarnos también en esta mañana, pero en especial para mostrarnos lo que vos querés de nosotros. Señor, queremos decir como aquel profeta de la antigüedad: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Señor, danos esos oídos que presten atención a tu voz. Te pido que uses mis palabras, que uses este tiempo, que lo podamos aprovechar bien para meditar en lo que enseñas en este mensaje. En esta lectura que hemos tenido, que nuestro corazón sea transformado, Señor, por tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y nos esté hablando. Y te rogamos estas cosas en nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces vamos a estar pensando en una vocación suprema que tiene que ver con lo que Dios quiere de nosotros y una misión trascendente: brindarles a otros, a quienes nos rodean, a Dios. Y quise pensar en esta
en esta lectura que hemos tenido, en 5 componentes de nuestro llamado. 5 elementos, 5 características de nuestro llamado. De los versículos 1 al 3 vamos a estar viendo el mensaje de nuestro llamado. Versículos 4 y 5 vamos a estar viendo el motor de nuestro llamado. Versículos 6 y 7 vamos a ver los misterios de nuestro llamado. Versículo 8 vamos a ver la misión de nuestro llamado. Y por último, los versículos 9 al 11 vamos a estar viendo las miradas de nuestro llamado. Voy a ir repitiendo, a medida que avance la prédica, estos puntos. 5 puntos, 5 elementos o componentes de nuestro llamado, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo primero, los versículos 1 al 3 que hemos leído, el mensaje de nuestro llamado. El mensaje de nuestro llamado. Lo que Lucas nos está contando acá, nos está narrando acá, es lo que le dijo a Teófilo. Este Teófilo, que no sabemos bien quién era, pero que fue el receptor del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, en su primer tratado, Lucas le había contado lo que Jesús había comenzado a hacer y a enseñar. Y me encanta el orden, ¿no? Lo que Jesús hizo y lo que Jesús habló y enseñó. Muy distinto a lo que por ahí podemos ver hoy en la actualidad. Mucha gente enseña, pero mucha gente no vive antes lo que enseña. No así Cristo. Cristo, con toda la autoridad, con toda su perfección, Él hizo y enseñó, demostrando así quién era el rey de este reino, como hablamos en las alabanzas. Cristo, el rey de su reino, que comenzó a hacer cosas y a enseñar cosas. Y la idea que vemos acá es que si en el primer tratado Lucas comenzó a hablar de las cosas que Jesús comenzó a hacer, en este segundo tratado Lucas nos va a estar hablando acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando, ahora a través de su iglesia, a través del poder del Espíritu Santo, llevando a su cuerpo, a los suyos, a hacer y a enseñar lo mismo que Él había hecho en su estadía aquí en la tierra. Este elemento, digamos, a veces lo pasamos muy por alto. Ayer hablábamos con los jóvenes que a veces queremos hacer evangelismo y nos enfocamos mucho en el método, cómo debemos hacer evangelismo. Pero Dios quiere que antes de que nos enfoquemos en los métodos, nos enfoquemos en el mensaje. ¿Qué es lo que tenemos que comunicar? ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Quién es este Dios del cual vamos a hablar? ¿Lo conocemos? ¿Hemos profundizado? ¿Hemos pasado tiempo estudiando, conociendo a este Dios, a este mensaje? Dios quiere que sí, que lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, los discípulos lo tuvieran muy claro, muy presente. Y tanto es así que dice acá en el texto que hemos leído que el Señor se reveló a sus discípulos, quienes ya habían estado con Él durante 3 años y medio, se les reveló durante 40 días y les siguió dando instrucciones, les siguió dando enseñanza. Era muy importante que ellos tuvieran claro el mensaje que iban a dar, qué es lo que iban a comunicar, qué es lo que iban a decir. Y uno diría, pero ya habían estado 3 años y medio con Cristo. Pero era necesario hacer aclaraciones, precisiones, corregir todavía malas interpretaciones, que sus palabras fuesen verdaderas. Entonces, Cristo dedicó 40 días más, apareciéndosele a los suyos, enseñándoles, hablándoles acerca del reino de Dios, dándoles mandamientos, instrucciones, enseñanza. Y para nosotros esto es muy importante. Como dije, no podemos dar un mensaje que no conocemos, que no hemos meditado, que no ha impactado primero nuestra vida, que lo hemos estudiado profundamente y luego lo compartimos con otros. Entonces lo primero que vemos acá es el mensaje de nuestro llamado, que nosotros le llamamos el Evangelio. ¿Y cuál es el contenido de este Evangelio? Bueno, hay mucho que podríamos decir, pero me encanta cómo Pablo lo explica en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Vamos a leer ese texto desde el versículo 3. Acá hay un muy buen resumen de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, de su persona, de su obra, de lo que es el Evangelio, la buena noticia, de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, pecadores, en Cristo, a través de Él. Y lo que podemos recibir solo a través de Cristo si confiamos en Él. Esa es la más gloriosa y grandiosa de todas las noticias. Porque resuelve también el mayor de todos los problemas. Nuestro mayor problema no es la inflación,
aunque nos afecta a todos. No es la enfermedad o la vejez o los achaques o tener una mala noche, o quizá no tener trabajo, o tener problemas en el trabajo o en nuestro hogar. Esos son problemas reales. No es la enfermedad y ni siquiera es la muerte. El mayor problema que tenemos es el pecado que nos separa de Dios en esta vida y por toda la eternidad. Por eso la más grandiosa y gloriosa de las noticias es tan importante, porque también resuelve el problema más grande que tenemos. Nuestro mayor problema, el pecado y la ira justa de Dios contra nosotros a causa del pecado. Y se centra en la persona y la obra de Cristo. Por eso Pablo dice, 1 Corintios 15, 13 en adelante, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Buenas noticias, excelentes noticias, gloriosas noticias. Que Él murió por nuestros pecados. Él en nuestro lugar. Él por amor a nosotros. Él viviendo una vida perfecta, pero ocupando el lugar de nosotros, imperfectos, pecadores, alejados de Dios. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice Pablo, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y lo que este texto también nos dice es que luego de que hizo todo esto, fue recibido arriba en gloria, ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Ese es el centro del Evangelio, la persona y la obra de Cristo, lo que Él ha hecho a favor nuestro. Y es importante, si vamos a responder a nuestra vocación suprema y vamos a tener una misión trascendente, que entendamos, que conozcamos, que profundicemos en el contenido del mensaje de nuestro llamado. Hermanos, nunca superamos el Evangelio. Nunca llegamos a un punto donde ya vamos a ir a otra cosa más importante, o más profunda, o más espiritual. Toda nuestra vida es conocer, profundizar, meditar y atesorar y compartir este glorioso mensaje, las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y nuestra respuesta hacia esas buenas noticias, el arrepentimiento y la fe. Reconocer que sí, son nuestros pecados, somos nosotros los culpables. Y es la gracia libre, gratuita, enorme de Cristo que nos ofrece perdón y salvación. Solamente confiando en Él. ¿Has escuchado este mensaje? ¿Lo has creído? ¿Te has agarrado a este mensaje como tu única esperanza para estar bien ante Dios? Esas son las mejores noticias. Y si las estás escuchando por primera vez, no te vayas de este lugar sin responder a estas buenas noticias. Son las mejores. Vivimos en tiempos donde pareciera que todas son malas noticias. Prendes la radio, o vas a internet, o pones la tele, todas son malas noticias. Pero estas son grandiosas noticias. Y si las has creído, si has confiado en ellas, si eres cristiano, te desafío a que sigas estudiando, meditando, conociendo, profundizando y atesorando estas grandiosas noticias, el mensaje del Evangelio, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Comienza entonces Lucas hablando de lo que Jesús les estuvo instruyendo, enseñando o continuó enseñando a sus discípulos hasta que fue recibido arriba. Y les habla acerca del reino de Dios. Como bien dijo Leo, durante el ministerio de Cristo, Él dijo, el reino de Dios se ha acercado, porque Él, el rey de ese reino, ya estaba en medio de ellos. Y el reinado y el poder salvador de Cristo iba ahora a extenderse hasta lo último de la tierra, porque toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Él va a enviar a su iglesia, a nosotros y a los primeros discípulos, a ir a cada lugar con su autoridad, la autoridad de su reino, de su reinado. Es un reino de conquista. La iglesia, formada por Cristo a través del Evangelio, va a ir avanzando hasta lo último de la tierra, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Es un reino de victoria, porque es el reino de Cristo. Él no puede perder. Entonces, este reino que comenzó en un pequeño grupo de discípulos temerosos, imperfectos, parecidos a nosotros, comenzó a extenderse, y lo vamos a ver en el libro de Hechos, y lo vamos a ver hasta hoy, por la gracia de Dios, y lo vemos en esta iglesia. El poder del Evangelio ha ido extendiéndose hasta llegar acá. Y acá estamos, hermanos,
Todos nosotros somos trofeos de gracia, conquistados por el reino y el poder y el reinado de Jesucristo, que vino sobre nosotros rebeldes, que estábamos opuestos a su reino, y venció nuestra resistencia con su gracia, con su amor, y nos ha hecho súbditos de Él. Voluntariamente hemos acudido a Él, rendidos a su reinado, movidos por el Espíritu Santo, llamados por el Evangelio. Entonces lo primero que vemos en esta sección, el mensaje. Debemos conocer este mensaje, debemos profundizar en este mensaje, conocer el Evangelio. Si alguien te pregunta, ¿qué es el Evangelio? Que puedas explicarlo con precisión, con la Biblia, con autoridad, con amor y compasión. Si alguien te pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Es un tema para meditar y profundizar, es amplio, es profundo. Necesitamos seguir leyendo y conociendo más qué dice la Biblia de este reino, cómo es este reino. Pero lo segundo, que vemos desde el versículo 4 al 5, vamos a llamarle el motor de nuestro llamado. Tenemos un mensaje y tenemos que darlo, tenemos que conocerlo y tenemos que darlo. ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué poder? ¿Con qué impulso? El Señor les dice a los suyos que no se vayan de Jerusalén, que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál es el motor de la misión? Es el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que llenó de poder y ungió al Señor y su ministerio en esta tierra, es el poder que ahora habita en la iglesia para hacer posible la misión. De otra manera no podríamos. Estos discípulos habían estado 3 años y medio más 40 días, conocían todo lo que tenían que conocer, pero necesitaban un poder sobrenatural para llevar adelante esta tarea. No bastaba saber, no bastaba solo la información. Y hermanos, no importa cuánto conozcamos intelectualmente, profundamente, sin el poder del Espíritu Santo, no somos capaces de hacer esta tarea. No está en nuestras manos, ni en nuestras fuerzas. Es una misión imposible, salvo porque Dios la ha hecho posible por su Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos a hablar con otros, cuando vamos a llevar este mensaje, necesitamos orar, necesitamos rogar al Señor, que Él por su Espíritu trabaje en el corazón de la persona a la que vamos a hablarle y trabaje en los nuestros. Porque ¿quién puede llevar este mensaje con su poder siendo fiel en sí mismo? Nadie. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Nadie. Pero tenemos al Espíritu Santo. Qué buena noticia, no nos han dejado solos. No depende de nuestras fuerzas, de nuestra creatividad, de nuestro ingenio, de si tenemos mucha habilidad para hablar, muchas palabras. No. Depende del poder del Espíritu Santo, para que la gloria sea solo de Él y de Cristo y del Padre. Pero además, porque la tarea es difícil. ¿Quién puede romper un corazón duro, endurecido por el pecado? ¿Quién puede vencer la ceguera o la rebelión de todos nosotros como pecadores? Solamente el Espíritu Santo. ¿Quién puede derretir un corazón con el amor de Cristo? Yo con mis palabras no puedo, pero el Espíritu Santo puede tocar un corazón. Y donde antes hubo odio o rechazo contra Dios, producir ternura y amor. Y ahora un deseo de querer conocer a ese Cristo que quizá por mucho tiempo se rechazó. Por eso Cristo les dice, quédense, van a recibir la promesa del Padre. Esta promesa la podemos leer, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, que es donde termina el primer tratado de Lucas. Lucas capítulo 24. Cristo ahora está repitiéndoles lo que ya les ha venido diciendo muchas veces, que la promesa del Padre va a venir a ellos, que lo que se le ha venido diciendo en varias ocasiones, incluso en los días finales del ministerio de Cristo, ahora en muy pocos días, ellos lo van a recibir. Dice Lucas 24, y es el Cristo resucitado hablando a sus discípulos. Versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ellos necesitaban esta promesa, necesitaban este poder, ser investidos, ser empoderados, como se dice hoy, pero no con sus fuerzas, sino con el Espíritu que había sido prometido por Dios a ellos.
En Juan capítulo 14, 15 y 16, varias veces Cristo hablando en intimidad a los suyos, les dijo estas palabras. Juan capítulo 14, voy a leer algunos versículos salteados, pero simplemente para recordar lo que ellos también ya habían oído. Esta promesa ya se les había sido hecha varias veces. Y ellos tenían que ahora, escuchando al Señor resucitado antes de ascender, recordar esa promesa y quedarse ahí esperando el poder que les había sido prometido. Pero no solo el poder, la persona que se les había sido prometida. La morada de Dios en ellos por el Espíritu Santo. Dice Juan 14, 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan capítulo 15, versículo 26. Sigue Jesús hablando a sus discípulos y les dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Cristo le está hablando a sus discípulos, les está diciendo: ustedes van a dar testimonio, pero antes de eso va a venir a ustedes el Consolador, el Espíritu de verdad. Y así como yo he dado testimonio, ustedes van a dar testimonio por el Espíritu de verdad habitando en ustedes. Entonces, si todavía no ha venido, tienen que esperar. Dentro de no muchos días, le dijo el Señor, va a venir, esperen esa promesa. Juan 16, 7, yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo los enviaré. Es la promesa del Padre que Cristo ya les había hecho varias veces a los suyos, y es el poder necesario para llevar adelante la misión. No se trata de sabiduría humana, o de nuestras fuerzas, o de nuestros recursos. Todo eso puede ser usado por Dios, pero es el Espíritu Santo el que puede cambiar los corazones, el que puede mover la iglesia a llevar su palabra. Solamente Él, solamente Él. Entonces ellos necesitaban un motor potente para una misión trascendente. Tenían que esperar el derramamiento del Espíritu Santo que había sido prometido. Había sido prometido por Juan el Bautista al iniciar su ministerio. Él bautizaba y decía: va a venir uno tras de mí que no va a bautizar con agua como yo lo hago, va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pero antes de él, otro profeta, Joel, ya había anunciado esto, que Dios iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Esa promesa hecha por Joel y por Juan y por Jesús, en pocos días iba a cumplirse. Ellos tenían que quedarse ahí esperando el poder del Espíritu Santo. Y acá hay un principio, hermanos, para nosotros. El poder del Espíritu Santo y el poder de las promesas de Dios es lo que debe mover nuestras vidas, no otra cosa. Son las promesas de Dios y el poder del Espíritu Santo que nos ayudan cada día a tener esperanza, a luchar contra el pecado por la santidad, a amar a otros. Son las promesas de Dios y es el poder del Espíritu Santo que nos sostienen en una tarea que sería imposible si no tuviéramos esos recursos. Pero gloria sea a Dios, los tenemos. Tenemos un mensaje, tenemos un poder, un motor. Pero hay misterios. Versículo 6, los discípulos están escuchando y los discípulos son como nosotros. Ellos quieren saber todo y demás, quieren saber lo que no se dijo también. Y quieren hurgar y adelantarse, ¿no?, a los tiempos. Ya que tienen a Cristo ahí, como no preguntarle lo que le van a preguntar ahí. Yo lo hubiera hecho. Yo hubiera querido saber mucho más. Dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Bien, has resucitado, tienes todo el poder. ¿Es este el tiempo de Israel? ¿Sí? ¿Volvemos a ser la nación levantada como fue en los tiempos de Salomón? ¿Es ahora? El Señor no le dice sí, no les dice no. Le dice: ustedes no van a saber. Es un misterio para ustedes. Esto no deben saberlo, no pueden saberlo. No empiecen a especular o querer hurgar en los misterios de Dios. Consuélense con esto, es la voluntad del Padre.
Lo que está en el secreto de Dios es eso, el secreto de Dios. Por eso Jesús les responde, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso es algo que le compete solamente a Dios. Y hermanos, cuando vamos adelante en esta misión que Dios nos ha dado, hay muchos misterios. ¿Cuándo va a volver Cristo? Sabemos. ¿Quiénes van a responder positivamente al llamado? No lo sabemos. Hay muchos temas, incluso cuando nos preguntan, que a veces no sabemos explicar profundamente. ¿Cómo es que si Dios es soberano, la persona es responsable y eso encaja perfectamente? Hay misterios. Debemos hablar hasta donde Dios nos ha permitido hablar de algo y callar y depender de Dios en lo que no sabemos. Debemos ser humildes, porque hay muchas cosas que no sabemos. Y aún profundizando y estudiando, habrá muchas cosas que no sepamos. Pero tranquilos, Dios sabe. Dios está al control, Él reina, su voluntad va a prevalecer. Y aún en lo que no sabemos, su obra va a ser hecha. Hay misterios. Incluso en la vida cristiana hay cosas que no entendemos. ¿Por qué Dios hizo tal cosa o tal otra? O a veces decimos, ¿por qué Dios permitió que se dieran así las cosas? No sabemos a veces. Pero podemos descansar en la potestad y en la voluntad de nuestro Padre, que sabe lo que hace. Hay cosas que tenemos que conocer, este mensaje, y hay cosas que no vamos a saber. Pero podemos descansar en quien sí sabe, en nuestro Dios. Por eso también necesitamos la oración y el Espíritu Santo, porque hay cosas que no están en nuestras manos responderlas o saberlas, o que no podríamos manejarlas. Y Dios no nos ha revelado todas las cosas. Pero lo que nos ha revelado es importante que sí lo sepamos. Y lo que no, confiamos en Dios. Él sabe, Él es nuestro Padre, Él se encarga, Él está al control. Cuando yo era chico siempre me decían, lo importante no es solo saber, es tener un contacto que sepa. Y es verdad, porque si tuviéramos que saber de todo en esta vida no podríamos. Qué bueno cuando vos decís, no tengo idea de electricidad, pero el Ariel me va a salvar. No tengo idea de mecánica, pero tengo un amigo que es tremendo mecánico. No tengo idea de inglés, pero mi esposa traduce muy bien. Qué bueno. Yo no podría escuchar o leer cosas en inglés, pero ella sabe. Y hermanos, esto es algo infinitamente mejor. Hay muchas cosas importantes que no sabemos, pero Dios sabe. Qué bueno es tenerlo a Él entre nuestro primer contacto al cual podemos acudir. Él muchas cosas nos dirá y otras cosas serán misterios para nosotros. Pero podemos descansar en sus planes perfectos, en sus tiempos, en su sola potestad, como dice acá, en su voluntad. Pero al mismo tiempo que Cristo les dice, hay algo que ustedes no van a saber, dice el versículo 8, pero van a recibir poder y van a ser mis testigos. Esto no van a saberlo, pero al mismo tiempo Cristo les dice, no les voy a decir eso, pero van a ser testigos de este reino, que no tiene solo que ver con Israel, tiene que ver con todas las naciones, que incluye a Israel, pero lo trasvasa, va mucho más allá que solo Israel. No es un reino solamente nacional, o político, o étnico, o geográfico. Toda la tierra es del Señor y ahora su mensaje debe ser anunciado. Él es el rey que llama a toda lengua, pueblo, tribu, nación, que se rinda a su reinado, que venga a Él. Y ellos van a ser sus testigos, sus heraldos, sus mensajeros. Entonces, muchachos, no se preocupen de cuándo va a ser esto que están preguntando, pero vayan y hagan discípulos. Vayan y lleven mi mensaje. Vayan en el poder de mi espíritu y anuncien el reino de Dios. En cierto sentido, Jesús les cambia la perspectiva y la amplía mucho más. Era poca cosa, como dice el profeta, para el siervo del Señor ser rey solamente de Israel o de la tribu de Judá y de Israel. Dios le ha dado por herencia a las naciones, todas las naciones, no solo Israel, sino todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces, no solamente vemos los misterios, sino que acá claramente tenemos la misión de nuestro llamado. Hemos visto el mensaje de nuestro llamado, el motor de nuestro llamado, hemos visto los misterios de nuestro llamado y ahora estamos viendo la misión de nuestro llamado. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué es un testigo? ¿Qué hace un testigo? Es alguien que ha visto u oído algo, que sabe cierta información, que por sus sentidos ha podido percibir algo y ahora se le pide que cuente, que hable, que diga, que escriba su testimonio. No tanto lo que piensa, lo que interpreta, lo que cree, lo que ha visto y oído, su testimonio.
Tenemos una misión, y esta misión tiene que ver con esto, con ser testigos a los demás. Es una misión trascendente, hermanos, porque en la medida que las personas van respondiendo al Evangelio y pasan de muerte a vida, su destino eterno está cambiando. Es una misión trascendente. Cuando vos o yo muramos, esa misión va a seguir. Y los efectos, los resultados, los frutos trascienden nuestros pocos años de vida hasta la eternidad. Tiene que ver con tesoros en los cielos, no con una misión que tiene que ver con tesoros en la tierra. Nos trasciende, está mucho más allá de nosotros, es más grande que nosotros. Y cuando nosotros hayamos quizás, si el Señor no viene antes, muerto, la misión seguirá. Y los frutos de esa misión, lo que sembramos, también seguirán. Tenemos una misión que es más importante que nosotros mismos, que es más grande que nuestro propio reino. Tiene que ver con el reino de Dios. Dice un autor en un libro de Neil Marks hablando sobre las misiones. La misión de la iglesia es reflejar la gloria de Dios, declarando el Evangelio a todas las naciones, congregando iglesias en todo lugar y llenándolas de discípulos que obedezcan a Dios y le alaben para siempre por su gracia. Esa es nuestra misión, hermanos. Dice otro autor, la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu en todas las sociedades humanas constituye una tarea permanente, ineludible e impostergable para los discípulos de Cristo en todas las épocas. Eso nos incluye, nos convoca a nosotros también. Por dar testimonio, proclamar, hablar, decir a otros de esta gran noticia y de este gran Salvador, de este gran Rey. Esta palabra es clave, testigos, testimonio. Somos llamados a dar un testimonio. Somos llamados a hablar, hermanos. A veces pensamos, bueno, van a ver mi vida y les va a llamar la atención. Y gloria a Dios, si nuestra vida, nuestra integridad, como hablamos la última vez, llama su atención. Pero necesitamos hablar las palabras de Dios. No son nuestras acciones solas las que van a impactar a nadie. Ellos deben ver nuestras buenas obras y acercarse y preguntar cuáles son las razones de su esperanza. Pero tenemos que explicar, exponer, hablar el Evangelio. Y yo sé que para algunos de nosotros es más difícil. Somos más tímidos, más vergonzosos. Somos muy valientes para hablar de fútbol y de política y de muchas cosas. Pero cuando tenemos que hablar de lo importante, a veces somos tímidos. Yo soy tímido. Me cuesta hablarle a una persona de una así el Evangelio. Me cuesta. A veces tengo temor al hombre, a veces digo no voy a decir las palabras oportunas, a veces voy a orar que sea una oportunidad perfecta. Me cuesta. Pero este testimonio tiene que ser dado por nosotros, hermanos. No le fue dado a los ángeles este privilegio. No son las piedras las que deben hablar, somos nosotros. Debemos nosotros, al igual que los cielos y la tierra, contar la gloria de nuestro Salvador, porque lo conocemos. Y cuanto más lo conocemos, creo que más vamos a querer hablar de Él. Pero la palabra testigos acá es muy interesante. Tiene que ver, por supuesto, claro, con hablar de algo, con dar un testimonio. Pero, aunque no sepas griego, yo sé que vas a entender de qué se trata este término cuando te diga lo que significa. Te lo voy a nombrar. La palabra en griego es mártures. ¿Te suena algo? ¿Sí? ¿Leo? ¿A qué le suena? Mártures. A mártires. Sí. Sí. No hace falta saber griego. Hace falta prestar atención que esos testigos iban a ser luego también los mártires, porque iban a tener que sufrir por su testimonio. Y hermanos, acá hay un mensaje. La iglesia tiene que dar un testimonio y muchas veces va a sufrir por darlo. Hay hermanos hoy en todo el mundo que están sufriendo y pagando un precio. Por eso también necesitamos el poder del Espíritu Santo. Porque si el Señor te llama a sufrir, no vas a poder hacerlo en tu fuerza. ¿Quién puede mantenerse en paz, tranquilidad, cuando te acusan, cuando te tratan injustamente o cuando te maltratan injustamente? Y eso es lo que ellos estaban llamados a hacer. Que así como el Señor padeció, ahora su cuerpo, su iglesia, sus discípulos, iban a padecer también dando testimonio. Hermano, no es un llamado a una vida fácil. Hablar de Cristo muchas veces va a traernos problemas. Va a traernos el rechazo de nuestros seres queridos y amigos y puede traernos problemas en nuestro trabajo. Y gracias a Dios que tenemos libertad para hacerlo todavía en nuestro país. Pero en muchas partes del mundo, hermanos, hablar de Cristo puede costarles la vida. Me acuerdo en una conferencia de misiones haber escuchado esta estadística.
En un país de África llamado Somalia, el promedio o expectativa de vida para un cristiano, para alguien que se hace cristiano y profesa a Cristo, son, ¿sabes cuánto? 45 días de vida. A partir del momento en que profesa fe en Cristo. Y en muchas partes del mundo es así. Ahora, no quiero que solo pienses en la iglesia perseguida, aunque te animo que pienses en la iglesia perseguida y ores por ellos. Porque nuestros hermanos en el mundo están sufriendo por dar testimonio de su fe en Cristo. Y somos llamados a acordarnos de ellos y a orar por ellos. Pero quiero que también pienses en nosotros, en vos, en mí. Vamos a ser testigos valientes. Vamos a hablar. Esta semana vamos a hablarle a alguien. Vamos a ser testigos valientes. Venga lo que venga, porque estamos en manos de nuestro Padre. Y lo que venga a nuestra vida está en su voluntad. Y lo que está en juego es muy importante, la gloria de Dios y la salvación de muchas personas. Somos llamados. Es nuestra misión ser testigos. Y por último, este texto nos habla acerca de las miradas de nuestro llamado. Distintas miradas que podemos pensar y tener presentes mientras respondemos a este llamado, a lo que Dios quiere de nosotros. Dice en la NBI, voy a leer versículo 9 al 11, habiendo dicho esto, mientras ellos miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube le ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Qué sentido, de los 5 sentidos que tenemos, es el que se destaca en estos 3 versículos? La vista, por supuesto. Dice que ellos miraban y luego se les ocultó de su vista y se quedaron mirando. Y los varones le preguntan, ¿qué hacen aquí mirando? Y de la misma manera que lo han visto irse, volverá. Es claro que el tema de las miradas es importante acá. Y para nuestra vida es muy importante qué miramos, dónde miramos cada día. Yo les invito para responder bien a nuestro llamado, a que tengamos por lo menos 4 miradas. La primera, una mirada hacia atrás, hacia lo que Dios ha hecho por nosotros, en Cristo. Lo que leímos en 1 Corintios 15, que Él murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó y ascendió, que históricamente nosotros estamos 2000 años después de eso, entonces miramos hacia atrás, miramos la obra perfecta y completa de Cristo. Miramos hacia atrás y miramos el Evangelio, las buenas noticias de lo que Él ha hecho por nosotros, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Pero miramos hacia adelante. Debemos mirar hacia adelante, porque estos varones que se aparecen le dicen, miren hacia adelante, porque así como se fue, va a venir. Sí, se ha ido, ha ascendido y volverá. Y es la esperanza de la iglesia. Maranata, Señor Jesús, ven pronto. Miramos hacia atrás, pero miramos hacia adelante. Y miramos hacia arriba, porque nuestro Dios está sentado en el trono. Este Jesús, que había estado con ellos 3 años y medio, ahora dice que ante sus ojos comenzó a ascender, a elevarse, hasta que una nube le ocultó de su vista. Quizás ellos entendieron esta nube les hacía acordar a la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, a la Shekinah, a la manifestación gloriosa de Dios. Y de pronto desapareció. Dice que fue llevado arriba. Y otras partes de la Biblia nos recuerdan que se sentó a la diestra de Dios, a la majestad de las alturas. Miramos hacia arriba, nuestro Dios está en el trono. Hacia atrás, lo que hizo por nosotros. Hacia adelante, que viene. Hacia arriba, Él ahora está en el trono. Pero hermanos, también tenemos que mirar a nuestro alrededor. Hay una misión pendiente por cumplir. Será predicado este evangelio a todas las naciones como testimonio. Y entonces vendrá el fin. Hay una tarea por hacer. Hay una misión por completar en el poder del Espíritu de Dios. Miramos hacia alrededor y debemos pensar en las palabras de Cristo. Alcen los ojos y miren. Los campos están listos. Es tiempo de ir a esos campos. De rogar al Señor que nos envíe y de sostener a quienes van. Como leí una frase, entre la ascensión y la aparición de Cristo es tiempo para la acción. Entre su ascensión, Él subió y Él va a volver, ese tiempo entre medio es tiempo para que actuemos, es tiempo para hacer, no para perder, no solo para entretenernos, para
jugar a cosas temporales. No solo para tener cosas. Es tiempo para actuar, hermanos. Es nuestra misión. Para aquellos que les interesa el tema de la ascensión de Cristo y esta doctrina tan gloriosa, les recomiendo este libro. En sus últimos capítulos habla bastante de lo que significa la ascensión de Cristo. Se llama El poder y el mensaje del Evangelio. Es de nuestro hermano Paul Washer. 3 capítulos que hablan acerca de Cristo ascendido como nuestro sumo sacerdote, como Señor de todo y como juez de toda la tierra. Se los recomiendo, es muy buena lectura. Cerramos. Hemos hablado del mensaje de nuestro llamado y el desafío que nos queda es conocer y profundizar en este mensaje, el Evangelio. Hemos hablado del motor de nuestro llamado y debemos orar continuamente y depender del poder del Espíritu Santo para todo lo que hagamos. Hemos hablado de los misterios de nuestro llamado. Debemos humillarnos, hermanos, y confiar que Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Hemos hablado de la misión de nuestro llamado, testificar. Esta semana debemos testificar. Somos privilegiados. No solo tenemos el deber, somos privilegiados de hablar en nombre de Cristo, como si Él mismo rogara por nosotros. Y hemos hablado de las miradas de nuestro llamado. Y el desafío es, abramos los ojos. Abramos los ojos. Miremos hacia atrás, recordemos la obra completa. Miremos hacia adelante, Cristo vuelve. Miremos hacia arriba, Él está sentado. Y miremos a nuestro alrededor, vecinos, amigos, parientes, compañeros de trabajo, compañeros en el barrio, ex compañeros, familiares, gente con la que interactuamos todos los días. O algún día que podamos dar testimonio fielmente de Cristo. Voy a pedir a Facu que reparta unos folletitos que tengo por ahí. Lo agarré justo tomando su té. Mirá, si hubiera sido en otro momento, no estabas tomando, pero como yo necesitaba que vos me ayudes ahora, justo te agarré ocupado. Este folleto que te voy a repartir es el proyecto que te conté la última vez que vine, hace como 1 mes o 2 meses. Es para que lo tengas, para que ores también por este proyecto. Describe un poco más o menos de qué se trata, cuáles son las necesidades que este proyecto llamado Año Puente, con el que estamos sirviendo con algunos hermanos, cuáles son las necesidades que intentamos responder o suplir. Es un proyecto que, como vas a leer, tiene que ver con una capacitación integral para jóvenes cristianos, estudiantes, que quieren ingresar a la universidad y quieren ver la universidad también como campo de misión y ser luz y ser sal y estar equipados con herramientas. Primero, espirituales, que puedan conocer la palabra, que puedan conocer a Dios, que tengan una cosmovisión bíblica y que puedan estar entrenados en evangelismo, en discipulado. Todo eso es lo que describe la página del medio. Pero también incluye, como es una capacitación integral, el acompañamiento. Te hablé al principio de la prédica de orientación vocacional. Y bueno, la idea es poder acompañar a muchos chicos, jóvenes, cristianos, a pensar cuál es su vocación, qué es lo que Dios quiere de ellos, cómo pueden glorificar a Dios en su elección, en una carrera, en un terciario, en un nivel superior, en la universidad, en su profesión, en su carrera, en su ocupación. Quizás para algunos sea una ocupación, un oficio, y quizá para otros un emprendimiento. Pero cómo pueden en eso que van a hacer glorificar a Dios. La idea es acompañarles también en ese sentido. El proyecto dura 1 año entero. Entonces, trayéndolo como con los pies a la tierra, es 1 año de preparación para jóvenes cristianos. Empezamos, si Dios quiere, en febrero del año que viene. Y la idea es poder durante 1 año estar entrenando a un grupo de jóvenes. Que el día de mañana posiblemente estén, como dije, en la facultad, en un terciario, con los desafíos que eso conlleva. ¿Equiparlos para qué? Para que sigan esta misión de la que hablamos hoy. Para que conozcan profundamente a Dios y su palabra y puedan hablar de Él y ser luz y ser sal y ser de influencia en sus facultades y a partir de eso también en la sociedad donde Dios los ponga o los levante. Describe varias cosas. Yo te dejo ahí el desafío para que lo leas, para que tengas un tiempo quizás de meditarlo. Si tenés una pregunta en particular, cuál es la edad máxima, dónde va a ser, cuánto va a costar o cuál pregunta te surja, ahora yo me voy a quedar un rato, podemos charlar de eso. Puedo contestar esas preguntas, por lo menos algunas.
Ahí lo que vos ves en esta hojita doblada es cómo sería una semana tentativa de clases, una semana normal. Y la última página es la que tiene los contactos. Te comparto esto para que estés orando, para que si es la voluntad de Dios, este ministerio prospere y muchos jóvenes puedan ser ayudados a ser buenos testigos de Cristo en los ámbitos donde estén. Para que las iglesias locales de esos jóvenes sean bendecidas también. Para que muchos en la ciudad universitaria conozcan a Cristo. Es una ciudad grande. Si has ido alguna vez, entras a caminar entre las casas de estudio, te abruma. Son miles y miles de jóvenes. Y a veces no solo te abruma, asusta. Si vas a filosofía, trabajo social, psicología y empezás a ver todos esos carteles y toda la ideología de género y toda la política y todo el ateísmo, a veces asusta. Pero hermanos, tenemos una misión y esa ciudad también hay que alcanzarla. Y te comparto esto para que ores por el proyecto, para que ores por los jóvenes que están estudiando hoy, no en el proyecto, en la universidad. Hay desafíos difíciles. Hay cosmovisiones que vienen del mismo infierno, que están confundiendo, haciendo tropezar en su fe a muchos. Orá que el Señor preserve la fe, el corazón de los jóvenes que están estudiando. Orá por los niños y adolescentes que quizá el día de mañana de esta iglesia van a ir a la facultad. Que el Señor los cuide, los guarde, los prepare, los equipe. No solo para sobrevivir o para aprobar un final. Eso sería lo de menos. Tenemos una misión más trascendente y una vocación más suprema que solo sacar buenas notas o avanzar. Somos llamados a ser testigos. Entonces, como tarea, como desafío, como invitación, ora por este proyecto. Si tenés alguna pregunta, podés escribirnos por cualquiera de estos medios. Tenelo presente. Si conoces a algún joven cristiano que esté terminando el secundario y que pueda tener interés o que vos crees que no tiene claro qué hacer el año que viene o quiere empezar una carrera y siente que no está listo en el nivel espiritual porque quiere estudiar una carrera social, por ejemplo, y vos decís, qué bueno sería que invierta un año para equiparse, para prepararse bien y luego hacer lo que tiene en el corazón hacer, lo que Dios ha puesto en su corazón, pero con convicciones y cimientos, podés compartir este folleto. No solo lo tengas vos, podés darle otro. Si te hace falta otro, hay varios más ahí para que le des. Entonces, de estas formas, y los que usan las redes sociales, podés seguirnos en Instagram y compartir las publicaciones para que más personas se enteren de esto. Y quizás muchos jóvenes, de entre tus contactos, se sumen. Bueno, gracias Iglesia por ese tiempo, por esto. Cerramos. Nuestra vocación suprema. Hemos sido llamados a conocer a Dios, a conocer lo que Él quiere que hagamos. Nuestra misión trascendente es poder darlo a conocer a otros. Con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, somos sus testigos. Que el Señor nos sostenga esta semana para ser fieles testigos, para ser como Jesús, el testigo fiel, y que nuestros ojos estén en Él. Y si alguien, como dije al principio, aún no ha rendido su vida a Cristo, le pido al Señor que Él obre en tu corazón hoy, que su evangelio venza tus preguntas o tus resistencias y hoy puedas conocerle verdaderamente a Cristo, que puedas venir arrepentido y confiar en Él y abrazarlo como el tesoro más glorioso. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta misión en la cual por tu pura voluntad, por tu pura gracia nos has querido incluir, siendo nosotros frágiles, débiles, imperfectos, pero al mismo tiempo, Señor, tan privilegiados de querer ahora compartir como moribundos, hambrientos, el pan que hemos encontrado, que ha saciado, Señor, nuestras necesidades, a Cristo mismo. Señor, que podamos esta semana ser valientes, que podamos ser testigos, que alcemos nuestros ojos al cielo y te veamos allí sentado, y que miremos con expectativa a tu pronto retorno y mientras tanto, Señor, que podamos dar testimonio a otros en el tiempo que aún nos queda, que podamos usar bien esta semana, Señor, para hablarle a seres queridos, conocidos, vecinos, para orar por nuestros hermanos perseguidos en muchas partes de la tierra,
Señor, sabemos que tu propósito prevalecerá. Queremos, Señor, esta semana ser fieles y ser parte de esos propósitos, llevando tu palabra, tu evangelio a otros. También, Señor, te pido que esta semana nos ayudes, porque sé que nos cuesta a veces leer tu palabra cada día, orar cada día para conocerte más. Y sin duda no podemos hablar de un Dios que no conocemos, con el que no estamos pasando tiempo. Señor, ayúdanos esta semana, en medio de las muchas ocupaciones. Ayuda a mis hermanos en este lugar, en medio de su rutina, sus desafíos, a tener un tiempo diario contigo, cada día, Señor. Un tiempo quizá con su familia, también junto a su familia, a abrir la Biblia, a orar, conocerte y así poder, Señor, darte a conocer. Gracias por este tiempo, Señor. Y oramos una vez más por el proyecto Año Puente. Que en tu buena voluntad vos lo prosperes, que muchos jóvenes puedan ser bendecidos y equipados para también bendecir a otros, a hablar a otros de este glorioso evangelio. Que puedan ser luz y sal, Señor, hasta lo último de la tierra y hasta lo último de sus vidas. Hasta que Cristo venga, Señor, y qué esperanza que tenemos. Cristo pronto viene. Señor, que esta semana caminemos también con la eternidad ante nuestros ojos. Porque muy pronto, sea porque morimos o porque Cristo viene, viviremos eternamente, Señor, en tu presencia. Y si hay alguno que aún no tiene esta certeza, esta convicción, que aún no ha entendido o aceptado el Evangelio, que hoy estés trabajando, inquietando su conciencia, su corazón por tu palabra, por tu Espíritu, para que hoy, Señor, caiga rendido a los pies de Cristo, para que pueda reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que pueda abrazarlo como su Salvador, como su Señor, y para que pueda comenzar también a hablar de Él a otros. Señor, te pedimos estas cosas, te damos gracias. En nombre de Jesús, amén.